Hola, muy buenos días. Los saluda Martín López Calva con mucho gusto en un nuevo programa de Cambio de Época, Diálogo sobre Educación. Pues estamos aquí muy contentos con un invitado experto y de lujo como cada martes a las 10 de la mañana por U-Radio. Con mucho gusto de saludarles con el tema hoy de educación, autoexplotación y sana disciplina. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días a ti y también a todo nuestro auditorio que ya semana con semana por más de un año nos ha estado acompañando puntualmente todos los martes aquí en este horario, como bien señalas. Y en efecto, hoy estaremos hablando acerca de educación, autoexplotación y sana disciplina con nuestro invitado que es Fernando Cepeda Herrera, a quien dentro de unos minutos vamos a presentar más ampliamente, pero no sin antes agradecer, Fernando, que hayas tomado pues el tiempo de venir a platicar con nosotros, con el auditorio y justamente a ayudarnos también a reflexionar y a conversar acerca de este cambio de época que implica cuestiones muy puntuales en el tema que tú dominas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y como además ya sabrás también un poco en esta invitación que se te hacía por correo electrónico y como ya nuestro autor está bien acostumbrado, siempre abrimos con la columna editorial de aquí del doctor Martín López Calva, quien nos comparte la educación personalizante. Con el doctor Martín López Calva. Pues la educación personalizante de hoy está tomada de un artículo de consulta ya antiguo de septiembre de 2014, pero creo que es un tema que sigue siendo vigente, el tema de cómo estamos en una época muy enfocada a la productividad que a veces nos hace pues caer en este fenómeno de la autoexplotación. Comienza el texto con una cita de Sidi Mohamed Barkat, que es un filósofo de Argelia, que dice: la evaluación individualizada de la productividad crea una división en el interior de la persona. El trabajador ha sido transformado en una especie de empleador de sí mismo. En algunos sectores, ciertamente, se le ha concedido un grado considerable de autonomía, e incluso se puede decir que es más libre. Pero lo que sucede es que una parte de sí mismo, el sujeto, va a emplear a la otra parte, el cuerpo, y le va a pedir una serie de cosas. Si los objetivos que se impone son muy elevados, el sujeto puede pedirle al cuerpo tal vez lo imposible. Y es así como el cuerpo va a trabajar, no solo en la empresa, sino fuera de la empresa. Hasta aquí la cita, perdón. Bueno, pues comparto este texto en el que empiezo pues disculpándome un poco por tomar una experiencia personal. A veces no está bien ponerse de ejemplo, pero finalmente lo que uno va viviendo también es fuente de reflexión para lo que uno escribe. Y en ese entonces yo ponía, estoy escribiendo este artículo a las 5 de la mañana del lunes 29 de septiembre, después de haber llegado manejando desde la bella ciudad de Oaxaca a eso de las 7:30 de la noche del domingo. Viajé a dicha ciudad el sábado a las 7 de la mañana, en compañía de un académico visitante de Colombia y de mi hija menor para asistir al 6º Congreso Internacional de Educación sobre Identidad Cultural y Compromiso Social en la contextualización curricular, que organizó una institución en la ciudad de Oaxaca. El congreso en realidad inició el viernes, pero yo no pude asistir porque en ese momento yo tenía el papel de ponente y organizador en la 10ª Jornada Nacional de Investigadores en Educación y Valores, que convoca cada 2 años la red del mismo nombre, Reduval, y que en esta ocasión fue coorganizado por la UPAEP y la Ibero Puebla, que fue la sede. En esta jornada, pues yo terminé mi encargo en ese 2014 como presidente de la red, que ocupé por 3 años, y entregué pues a la nueva mesa directiva el encargo de la asociación. Esos 4 días seguidos, que podrían ser también los de esta semana o casi cualquier semana, no solo en mi caso, sino en el de muchos, no académicos, sino gente que trabaja en cualquier ramo de cualquier profesión, pues como que me hicieron pensar de cómo está esta relación entre el trabajo regular en las funciones habituales que todos desempeñamos con la carga extra
que normalmente durante meses de organizar esta jornada en ese momento, elecciones de esa mesa directiva, otras tareas y comisiones en las que me tocó participar en ese momento, se traducen en un agotamiento crónico con el que no es nada fácil lidiar, y que hizo crisis esa tarde en la que yo escribía este artículo, en la que yo caí en la cuenta que tendría 4 o 5 horas de relativo descanso entre 2 semanas muy intensas de trabajo. Cuando me pongo a pensar en las razones de esta sobrecarga laboral, descubro que muchas de las actividades extra a las que estrictamente se señalan en mi asignación de funciones no han sido impuestas externamente, sino asumidas libremente por mí. Estas actividades extras se relacionan con metas que persiguen ampliar y profundizar mis logros académicos y de gestión, están relacionadas con mi evaluación personal de desempeño institucional, y otras buscan también consolidar mi trayectoria como investigador educativo, es decir, están relacionadas con mi evaluación para el Sistema Nacional de Investigadores. De pronto recuerdo el término autoexplotación, que he leído y escuchado de varios analistas del mundo contemporáneo. Según estos expertos, como el que cité al principio, que son expertos, el capitalismo global en que hoy vivimos ha logrado trascender la explotación que sufrió el trabajador a manos de un patrón para colocarse, como afirma el filósofo argelino, en el interior de la persona. En efecto, en nuestros días hay tantos individuos demandando un empleo que quien lo tiene y está sujeto por ello a una evaluación individual, busca cuidarlo a toda costa, porque sabe que cualquier error o estancamiento en el desempeño puede costarle su puesto. Este cuidado hace que el trabajador sea una especie de empleador exigente de sí mismo y produce la autoexplotación. Las consecuencias están a la vista. Todos los que trabajamos estamos en una situación parecida o conocemos a alguien que lo está. La semana laboral transcurre en medio del estrés, la prisa por resolver urgencia tras urgencia y el esfuerzo por multiplicar el tiempo que no alcanza para realizar todas las tareas que tenemos encima. Parte asignadas por nuestros jefes, pero buena parte también autoasignadas por nuestro proyecto de mejora continua, en el mejor de los casos, o de cuidado del puesto, en el peor escenario. Como afirma también Barkat, esta situación tiene un ángulo positivo, puesto que en algunos sectores, el académico es uno de estos, vivimos una mayor autonomía en el trabajo, y se puede decir que de alguna manera somos más libres. Pero si se mira el ángulo luminoso de esta nueva autonomía, podemos decir que muchas de estas cargas adicionales de trabajo tienen que ver con un deseo genuino por hacer cosas importantes, construir una carrera significativa, aportar elementos de superación a otros y contribuir a que nuestra sociedad se transforme para bien al menos un poquito. Bajo esta perspectiva, el cansancio crónico responde a una sana disciplina que nos lleva a posponer la satisfacción de la diversión, la convivencia o incluso el descanso, y aceptar que la vida es difícil y no siempre agradable, en aras de aproximarnos a objetivos profesionales y personales que tienen que ver con nuestra autorrealización y con nuestro aporte a la sociedad. Sin embargo, no habría que dar por hecho que estamos siempre del lado de la sana disciplina que nos hará crecer como seres humanos y no del de la autoexplotación que nos va enajenando progresivamente. Tendríamos que ser capaces de reflexionar y discernir continuamente de qué lado se encuentra nuestra balanza y qué tanto tendríamos que modificar nuestro ritmo de trabajo para no pedir al cuerpo lo imposible con las consecuencias que vemos todos los días. Autoexplotación o sana disciplina. La frontera es muy frágil y tendríamos que educar y educarnos para la constante autovigilancia. Pues hasta aquí la educación personalizante de hoy. Podemos comenzar nuestro diálogo una vez que Silvia Rubín nos haga favor de presentar a nuestro invitado. Así es, Martín, muchas gracias por esos comentarios tan valiosos que ahora estaremos a lo largo de 4 bloques tratando de conversar, de analizar, de contrarrestar también, y aquí dialogando con Fernando Cepeda Herrera, a quien presento a continuación. Tiene más de 30 años de experiencia en recursos humanos y más de 15 como docente en diferentes universidades. Es Master of Science en Psicología Aplicada por la University of Liverpool y es autor de 5 libros sobre diversos temas psicológicos. Actualmente es conferencista, consultor y coach organizacional utilizando el enfoque sistémico.
México. Pues con esta muy breve presentación damos ya formalmente la bienvenida a Fernando para poder abordar el tema. Muchísimas gracias, Silvia, muy amable. Pues Fernando, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Cabe decir que Fernando Cepeda está ahora como profesor invitado, investigador invitado en el área de posgrados en psicología de la UPAEP, y pues nos da mucho gusto y mucho orgullo tenerlo unos meses aquí con nosotros, aportando mucho en la parte de rediseños curriculares de los programas, de investigación, del desarrollo del cuerpo académico, producción editorial del cuerpo académico. Entonces creo que realmente hay mucha riqueza que nos va a aportar Fernando, y que pues no quisimos dejar pasar estos meses de visita para tenerte aquí en el programa. Gracias por estar aquí. Gracias nuevamente. Y pues como experto y asesor de muchas empresas, organizaciones, como que pues este tema creo que de alguna manera sí está en el debate, ¿no? O sea, hasta dónde realmente estamos en una época en la que nos autoexigimos con libertad y como con elementos que nos hacen crecer y construir un proyecto de vida profesional sano, digamos, y trascendente, con aporte a los demás, pero también hasta dónde estamos en este escenario de autoexplotación en el que quizá, pues como por temor a perder el empleo, nosotros nos vamos cargando más y más y más cosas, ¿verdad? Y no, jefe, yo lo hago, no se preocupe. Y a veces entonces le estamos exigiendo a nuestro cuerpo, a nuestra familia, a otros espacios de nuestra vida importantes también, pues los estamos sacrificando, ¿no? Claro, sí, definitivamente, y me encantó el artículo que acabas de compartir. Afortunadamente tuve la oportunidad de revisarlo antes, como me hiciste el favor de contactármelo. La realidad es que esta situación tiene muchas causas. Una de ellas ciertamente es la propia exigencia que nos imponemos nosotros de querer mantener cierto estatus de vida, querer conservar un empleo, hacer cosas positivas, trascender, que es una de las partes más relevantes que los psicólogos hemos comprendido y que en las últimas décadas hemos estado enfatizando cada vez más este anhelo que es innato en los seres humanos de trascender. Y una forma de trascender pues es hacer cosas, y entonces nos metemos y hacemos muchísimas cosas. La otra también son factores de tipo social que nos presionan de una manera importante, como puede ser dentro del mismo trabajo, que nuestro jefe, como lo mencionas tú en tu artículo, te dice, oye, pues necesito ahora que hagas esto y que hagas esto y que hagas esto, porque también las organizaciones están sometidas a una competencia feroz como organización. Y si tú quieres tener la posibilidad de sobresalir como organización y de mantener cierto nivel competitivo, pues necesitas hacer cosas que sean atractivas, llamativas, y que llamémoslo así, o clientes o usuarios o personas satisfechas, en el caso de la universidad, pues estudiantes satisfechos, ¿no? Claro. Y toda esta presión no solamente es de las empresas, la misma sociedad. En la sociedad estamos viviendo una etapa en la que la dinámica tan vertiginosa que vivimos nos mete ya en esta necesidad de estar resolviendo cosas y de estar haciendo cosas con mucha rapidez. Por ejemplo, yo recuerdo un curso que tomé hace algunos años con gente precisamente de Microsoft, donde nos decían, casi nadie sabe usar el correo electrónico, porque todo el mundo utiliza el correo electrónico con la idea de responderlo de inmediato. Y esto genera una dinámica en las personas de que estás logrando cosas, porque en la medida en que respondes cada correo al momento que te llega, tu sensación de retroalimentación mental, psicológica, es de voy avanzando, ¿no? Exacto. Cuando en realidad la idea es, no, espérate, es como un correo, ahí se va almacenando y cuando tengas un momento contesta. Pero como esta necesidad de responder rápido y de recibir esta sensación gratificante de que vamos avanzando sigue presente, pues nos va reforzando la necesidad de responder muy rápido a las cosas. Y es otro de los factores que impactan esta cuestión. Y yo aquí agregaría, a lo mejor preguntaría de repente con este relato que nos has hecho, esta pregunta a lo mejor quizá común, pero decimos, bueno, ¿y qué tanto es tantito?
¿no? O sea, porque en efecto, o sea, con esa gran demanda y que pareciera, bueno, solamente le voy a invertir un poco o para que no me aborde demasiado, no sé qué, pero cuando entonces ese estira y afloje se rebasa, ¿no? Claro. Y que puede empezar a convertir de algo muy bondadoso, comienza a ser también un poquillo, pues parte de un dolor de cabeza en la dinámica de cómo se siente uno como persona y luego en las otras relaciones, ¿no? Tratando de a lo mejor de qué tiempo destinamos también a la familia, a los amigos, a las actividades a lo mejor de alguna disciplina que nos guste practicar, ya sea en deporte o de las artísticas, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, escuchando me venía como eso, ¿no? A la cabeza de pronto. Claro. Sí, porque estaba yo leyendo, por ejemplo, que en Francia parece ser que ya hay una legislación que prohíbe a los empleadores mandar correos electrónicos en fin de semana, por ejemplo, o fuera de horario de trabajo, porque pues ya se vuelve una esclavitud, ¿no? Que tiene uno que estar contestando el domingo, que está con la familia. Y dices, nada más contesto estos dos, porque son urgentes. Entonces, y cuando ves esos 2 correos que a lo mejor iban a ser 5 minutos, ya se volvieron que te hora. quedaste, sí, ya fue 1 hora y entonces te privas de hacer otras actividades por estar, y además incluso te genera a lo mejor una cuestión de ansiedad, ¿no? Porque empiezas a ver cómo esa bandeja de todas formas sigue recibiendo, no baja el nivel y entonces se destina ese tiempo, ¿no? Y que era de además descanso. los mismos empresarios o los directivos de las empresas leen en ese responderte el domingo en la noche a las 11 de la noche, leen ahí compromiso con la empresa o con la organización, y si no lo haces creen que no estás comprometido, entonces viene esta presión. Yo recuerdo algún directivo de una empresa financiera que hace algunos años, él comentaba eso en una reunión con todo su equipo directivo y decía, es que uno ve el compromiso cuando le responden a las 12 de la noche un correo que uno acaba de enviar, y hay gente que se espera hasta el día siguiente, ¿no? Ese era como un reclamo de decir, ¿cómo es posible que haya gente así, ¿no? Claro, Que duerma en vez de que duerma. contestar. Con lo que decías, Martín, es cierto, ya ahora se empieza incluso a vislumbrar como un derecho humano el que los jefes, los empleadores, respeten esos espacios personales, privados, de convivencia con la familia, incluso de estudio, de relajamiento, de diversión, y que no vayan más allá de los horarios que son los establecidos normalmente para una jornada de trabajo. Sí, ¿no? fines de semana, asuetos o vacaciones, a lo mejor de repente teniendo que estar dando seguimiento a algún, o sea, no tan solo la parte de correo, sino también algún proyecto, ¿no? Pues Fernando, Martín, con esta parte introductoria los invito a que hagamos nuestra primera pausa para que regresemos justamente también a escuchar qué es lo que dice el Vox Populi y a ver qué opina acerca también de este contexto y su propia experiencia al respecto. Hacemos una pausa y volvemos a Cambio de Época, diálogos sobre educación. Vida de Estudiambre presenta No te quedes en tu casa. Si lo tuyo es la aventura, es momento de ponerte el traje de explorador, tomarte fotos con los cachorros de león, las aves y viajar en un jeep de exploración, acompañado de un elefante y rinoceronte. Pero si eres más arriesgado, debes tener entre tus manos una imponente serpiente de 4 metros. African Safari, el sitio de tu interés. Vida de Estudiambre presenta un espacio cultural. En 1934, las religiosas agustinas recolectas son destituidas del convento de Santa Mónica. Después de esto, el convento se convierte en el Museo de Arte Religioso ex convento de Santa Mónica. Actualmente, este museo es uno de los mayores exponentes de la vida monacal fémina del país, ya que cuenta con un acervo de arte sacro conformado en su mayoría por colecciones de antiguos conventos féminos de la ciudad de Puebla. Visita el Museo de Arte Religioso ex convento de Santa Mónica y conoce la historia religiosa de Puebla. What have you heard about Mexico these days? We are the best hosts. Every year, over 23 million tourists visit Mexico, and even better, 80% of them always come back. We're green, first place in natural protected areas. Jacques Cousteau named the Sea of Cortez the aquarium of the world. Classy, 2 of the 30 best restaurants in the world are in Mexico City. And it's all happening in Mexico as we speak. Find out for yourself.
NutriTips informa. ¿Sabías que la comida más importante del día es el desayuno? Este aporta la energía y los nutrimentos que el organismo necesita para empezar el día, después de tantas horas de ayuno que pasan desde el día de la cena hasta el desayuno. Además, ayuda a prevenir la obesidad, ya que si no realizamos un desayuno adecuado, cuando llegue la hora de la comida, comerás más y de manera compulsiva. Desayunar diario ayuda a distribuir tu consumo de calorías a lo largo del día y de esta manera mantener un peso adecuado. El desayuno nos ayuda a tener una mejor concentración durante el día. Te sentirás con energía y te ayudará a estar de mejor humor. Recuerda, no hay mejor inversión que una buena alimentación. ¿Cuáles son las características que más valoras de tu trabajo y cuáles te gustaría que mejoraran? Lo que más valoro del trabajo es el horario, que es corrido y salgo temprano y tengo toda la tarde para estar con la familia. Y lo que me gustaría que mejorara sería planear mejor mi trabajo, porque hay veces que no me da tiempo de terminar al día. ¿Cuáles son las características de tu trabajo y cuáles te gustaría que mejoraran? Las características que valoro son las actividades que desempeño. Me encanta lo que tengo que aplicar en el sistema y mejoraría los procedimientos para que nos permitan facilitar los trámites. ¿Cuáles son las características de tu trabajo? ¿Cuáles son las características que más valoras de tu trabajo y en cuáles te gustaría que mejoraran? Lo que valoro es los conocimientos que he adquirido, la experiencia que me ha dejado, y lo que cambiaría sería tal vez que en cada área se dedicara como a lo que le corresponde, a hacer su trabajo en tiempo y forma para así agilizar los trámites que nos llegan. Bueno, lo que más valoro en mi trabajo es el ambiente de trabajo, el equipo con el que contamos, la disposición para trabajar, para apoyar, para dar incluso el extra y sacar el trabajo como debe ser, en tiempo y forma. Y las características que me gustaría que mejoraran sería pues que la gente a la que le damos servicio se programara y no nos dejara todo para el final, porque entonces nos ponen a correr para poder darles el servicio. En teoría, mira, lo que a mí me gusta de mi trabajo es todo lo que yo hago. Y el mejoramiento, pues yo creo que el mejorar es que yo lo haga mucho mejor, ¿sí me entiendes? O sea, que yo le dé el plus a mi trabajo. Y pues no, yo no pedía nada mejorar, sino por mí mismo mejorarlo. Regresamos aquí a Cambio de Época, diálogo sobre educación. Estamos hablando sobre autoexplotación y sana disciplina en el ámbito del trabajo, y pues escuchamos algunas opiniones de nuestra comunidad. No sé cómo reaccionarías así de bote pronto a lo que escuchamos, Claro. qué opinan nuestros empleados de la universidad. Claro, de entrada hay una de las opiniones que me parece más valiosa en este sentido, en la conversación que estamos teniendo, y es este punto de quien dice: lo que más me gusta es que tengo un horario corrido, a las 3 me puedo ir. Exacto. Porque finalmente una de las tendencias que se está siguiendo en los países desarrollados, y obviamente por suerte también ya nos está llegando a México, es el buscar esto, el que las personas puedan tener los espacios que necesitan para convivir con su familia. Y esto pues no solamente lleva a alternativas como el horario corrido o el horario flexible, el llamado home office, donde la gente puede trabajar desde casa, en fin, una serie de alternativas que le permiten a las personas disfrutar un poquito más otras cosas más allá del trabajo. Ahorita que mencionabas esto, Fernando, justo me hizo pensar en algunos países que hacen precisamente también esta serie de opciones de trabajar desde casa, por si a lo mejor, no sé, la madre de familia tiene al hijo que está enfermo y hay que atenderlo, entonces para tampoco perder el día o que se lo descuenten, puede trabajar en casa, o a lo mejor hay una situación permanente, no sé, quizá los papás que sean mayores de edad y ella es la única, o sea, responsable o quien puede velar por ellos, pues entonces le dan también facilidades para que pueda estar haciendo su trabajo desde ahí, no necesariamente tenga que estar en la oficina, o arreglan el horario y es una parte en oficina y el resto de la jornada pudiera estar en casa, ¿no? Entonces empieza a haber también una serie de consideraciones
consideraciones y de vislumbrar que el escenario no siempre es perfecto. Es decir, a veces tú piensas en que el empleado tiene que estar ahí todo el tiempo y que no le van a suceder ningún tipo de situaciones ajenas, pero bien sabemos que hay imponderables y tú no puedes controlar si hay una cuestión de a lo mejor algún accidente, una enfermedad, alguna, incluso en ocasiones pues también actividades escolares que te implican, ¿no? O sea, a lo mejor es el festival o la reunión, la junta para acudir, y que son momentos que si no aprovechas en la parte también formativa con tus hijos o de agradecimiento para con los padres, por ejemplo, poniendo esa situación, pues ya no regresan y después te queda a lo mejor una sensación también como de remordimiento de conciencia, aunque no fuiste tú, ¿no? Claro. Directamente el que no querías colaborar, pero te causa una sensación hasta como de escosor, de reclamo, ¿no? Sí. ¿Eso cómo lo trabajan? Bueno, mucho de lo que se está buscando ahora, y bueno, afortunadamente la Ley Federal del Trabajo en México, a partir del 2012, que se hizo esta gran reforma, esta fuerte reforma, abrió la puerta para estas otras alternativas que antes no se tenían, ¿no? Incluso la posibilidad de trabajar medios tiempos, trabajar por temporadas nada más, y también poder introducir estos otros mecanismos, como cuáles, como lo que comentaba del home office, el flexi time, el poder dedicar a las personas a las actividades que más les gustan y donde tienen mayor gratificación, porque precisamente hablando un poco con la temática de su programa de radio, los hijos, las familias necesitan educación, y cuando los papás, por desgracia, no pueden estar todo el tiempo cerca de sus hijos, bueno, que no necesitas tenerlos todo el tiempo, pero cuando aún el trabajo te absorbe tanto que no puedes ni siquiera tener una mínima convivencia diaria con ellos, la educación que les van dando se va deteriorando. Entonces, las organizaciones están ya volteando a ver esto, y lo empiezan a ver como un derecho humano, donde empiezan a permitir que los trabajadores, los empleados, tengan estas posibilidades, yo digo, de descubrir que hay vida más allá del trabajo. Que no toda la vida es el trabajo, que no toda la vida es estar encerrado en una oficina o en la calle yendo a visitar clientes o lo que sea la actividad que se realice. ¿Cómo ves en tu experiencia los jefes, los patrones, los directivos, cómo empiezan a tomar precisamente esta serie de cuestiones, independientemente de que estén plasmadas en una ley? Pero una cosa es que esté escrita y otra cosa es que se lleve a cabo, ¿no? Claro. Ahora, sí se está haciendo, debo decirlo, en las grandes empresas. Sin embargo, hay que recordar que en México la inmensa mayoría de los trabajos provienen de micro, pequeñas y medianas empresas. Por ahí hay más o menos un 75% de los puestos de trabajo provienen de estos sectores. Y en esas empresas es muy complicado tener estas posibilidades, porque cuando alguien contrata en una microempresa a una persona, no tiene a veces tanta flexibilidad para poderle abrir las posibilidades de que haga trabajo en casa o de que tenga horarios corridos, o en fin. Es una posibilidad que sí se vislumbra en grandes empresas y que las grandes empresas empiezan a hacerlo. Algo nos tendría que ayudar aquí, modificaciones legislativas que permitieran abaratar costos, sobre todo para la micro, mediana y pequeña empresa, para que ellos pudieran abrir estos espacios para sus trabajadores, sin la carestía que hoy significa el poder trabajar de esta manera. Si lográramos en este país hacer estos cambios importantes para que se flexibilizaran las formas de contratación, creo que las personas podrían tener formas de atender su vida personal más allá del trabajo, ¿no? Pero sí, ahorita, por desgracia, la inmensa mayoría de las personas en México no ven al alcance de su mano poder tener estas soluciones. También quizá tenga que ver con que, pues desgraciadamente estamos en un país en donde no hay suficiente oferta de trabajo, ¿no? Entonces mucha gente, hay muchísima más gente aspirando a un puesto de trabajo que puestos en el mercado, ¿no? Entonces a lo mejor también un poco eso genera esta dinámica de autoexplotarme, ¿verdad? Recordé un amigo que ya falleció que decía, si tú tienes un trabajo donde te tratan mal, te explotan, te pagan muy poco, cuídalo, ¿no? Porque finalmente no hay, porque no hay exactamente, sí. ¿No? Entonces a veces a lo mejor esa parte pues también sería, bueno, es un gran reto del país, ¿no? Cómo generar suficientes empleos para toda la población económicamente activa. Y una alternativa que tú mencionaste hace un momento era la posibilidad de encontrar espacios de trabajo con estas flexibilidades. Exacto.
El trabajo, por ejemplo, en la academia permite un poco más esta flexibilidad, pero no es el único. También los autoempleos, el que la gente tome la propia iniciativa de generar su propia empresa o de autoemplearse, esto le permite tener flexibilidad y también poder atender cosas de su vida personal sin necesidad de padecer esta autoexplotación, ¿no? Y en algunas ocasiones, bueno, ahorita nos podrás también hacer comentario más profundamente, quizá también el temor viene de si realizo quizá este tipo de actividades o de autoemplearme y demás, pudiera venir la preocupación por, ¿podré tener entonces después algún tipo de seguridad social? ¿Podré tener pensando un poco a futuro, una pensión que cobrar? No sé, a lo mejor quizá también por ahí esta parte de la tranquilidad o de estas famosas prestaciones de ley que las empresas pueden ofrecerte y que entonces bajo esos esquemas pues tienes que cumplir determinado número de horas y se vuelve quizá más esquemático, pues se puede volver a la vez pues como la pedrita en el zapato del que dice, híjole, es que si yo me arriesgo a emprender solo y a ser mi propio patrón y demás, sí en estos beneficios, pero no en estos otros. No sé, bueno, quizá a lo mejor falta también un tanto de orientación o de capacitación al respecto. Sí, definitivamente, y yo creo que esa es una labor que afortunadamente muchas universidades como la UPAEP tienen visualizado cuando emprenden estos programas de impulso a los emprendedores. Que buscan empujar a los muchachos a que puedan iniciar su propio negocio. Y es parte de la formación que se necesita, es parte el decir, a ver, tú te vas a meter a hacer tu propio negocio, pues ve previendo qué condiciones requieres para poder hacerlo, y una de esas es la seguridad social. ¿Cómo puedo yo, bajo este esquema, garantizar la salud de mi familia, la propia pensión que en algún momento yo estaré recibiendo? Porque, bueno, y no es un secreto, los esquemas de pensión que tenemos en México, sobre todo los que provienen a partir de la creación de las AFORES, desafortunadamente pues no están resolviendo el problema de las pensiones. Y bueno, está mal decirlo, pero desafortunadamente, aunque ahora ya entren a trabajar a una empresa los muchachos, tampoco su pensión les va a ayudar mayor cosa cuando lleguen a la edad de jubilación, ¿no? Así es, Fernando. Martín, les voy a invitar a que nuevamente hagamos una pausa para seguir dialogando y seguramente retomaremos ahorita cuestiones que hemos comentado, profundizar en otras y canalizarlo también, como siempre bien dice Martín, hacia la parte educativa, porque de eso también nos corresponde mucha de nuestra labor. Les recordamos que nos pueden seguir a través de U-Radio, ya sea en YouTube, ya sea en Twitter, también nos pueden consultar a través de Facebook y síganos la pista para este y otros programas que ya hemos publicado. Hacemos la pausa y volvemos. NutriTips informa. Claves para el manejo de tus alimentos en el hogar. Antes de preparar tus alimentos, no olvides lavarte bien las manos. Las superficies de tu área de preparación de alimentos deben estar limpias y en buenas condiciones. Es importante tener separados los alimentos crudos de los cocinados porque pueden contaminarse. Guárdalos en recipientes diferentes. Las carnes rojas, las de ave, los huevos y el pescado deben estar cocinados completamente. Cuando pongas a hervir los alimentos, asegúrate que el agua esté a altas temperaturas. Refrigera los alimentos cocinados una vez que estén a temperatura ambiente. Usa agua potable para la preparación de tus alimentos. Lava bien las frutas y verduras. Recuerda, no hay mejor inversión que una buena alimentación. NutriTips informa. Para ti, ¿cuándo es light un alimento? Existen alimentos bajos en calorías, en grasas o azúcares. En esta cápsula solo hablaremos de los productos con menos contenido de calorías, que son aquellos productos a los que en su elaboración se les ha disminuido parcial o totalmente el contenido de sus calorías. Puede haber alimentos sin calorías, que son los que tienen menos de 5 calorías por porción. Bajos en calorías, que son los que tienen menos de 46 calorías por porción, y reducidos en calorías, que deben tener al menos un 25% menos de calorías en comparación con el producto original. Recuerda,
No hay mejor inversión que una buena alimentación. Mitad de Estudiambre presenta un espacio cultural. ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! En el centro histórico de la ciudad de Puebla se encuentra el Museo y Biblioteca General Ignacio Zaragoza, en el cual se albergan un acervo de más de 21,000 ejemplares entre libros, revistas, periódicos, folletos y videos. El museo, instalado en la planta alta, consta de 6 salas en las que se exhiben objetos relacionados con la batalla de Puebla. Visita el Museo y Biblioteca General Ignacio Zaragoza y conoce la historia de Puebla. Pues vamos a este tercer bloque de programa. Me gustaría platicar un poco, digamos, como para ir haciendo el puente hacia lo educativo, pues en tu carácter de psicólogo organizacional y bueno, psicólogo al fin, la parte como estaba yo pensando en esto de la autoexplotación, pues que sí tiene un componente del mercado, ¿no? Y de la situación en la que estamos hoy, que afortunadamente, como dices, también ya el mismo sistema está considerando esta parte de los derechos humanos y de cómo un trabajador tiene también que desarrollarse en otros ámbitos, incluso ya no digamos preocupándose por su persona, sino hasta para pensar en la productividad, porque una persona que no está con suficiente descanso, atención a su familia, atención a otras necesidades espirituales, estéticas, deportivas, pues también rinde menos en el trabajo, ¿no? Entonces creo que esa es una parte del contexto, pero también creo que a veces nos está pasando, lo digo como también autoanálisis, que a veces nos refugiamos en el trabajo, ¿no? Como que mucha gente se autoexplota porque quizá no tiene otras opciones en su vida o le da cierto temor a afrontar otros elementos de su vida y entonces se refugia en trabajar y trabajar compulsivamente. No sé cómo ese fenómeno en la psicología, cómo sí. se ha abordado. Bueno, como comentábamos, hay muchas causas posibles. Y hay desde causas fisiológicas que están influyendo hasta causas que son de tipo emocional y hasta, diría yo, de la imagen que yo me creo en relación con lo que yo siento que me están pidiendo mis papás, por ejemplo, ¿no? Independientemente de lo que papá pide mi jefe en el trabajo, yo ya tengo asimiladas, introyectadas algunas imágenes de cómo mis papás eran conmigo, de qué esperaban de mí, y desde ahí viene. Por ejemplo, en el tema fisiológico, sabemos que en la medida en que una persona está metida en una actividad constante, entre más frenética es esta actividad, empieza a sentir adrenalina. A veces es lógico, ¿no? Porque la actividad te va a generar. Y la adrenalina es adictiva. Entonces, en la medida en que yo estoy metido en una vorágine de actividades, en esa misma medida, yo me estoy estimulando, y esto me va haciendo cada vez más adicto a esta misma sensación. Por otro lado, por ejemplo, lo que comentábamos de la propia valoración que genero yo de mí mismo. Una de las varios autores hablan de que en general en los seres humanos hay un solo temor. Algunos lo expresan de una forma, otros de otra manera, pero en general coinciden que el temor básico, primordial que experimentamos los seres humanos es el temor de no ser capaz de hacer algo, de enfrentar algo en la vida. En la medida en que yo estoy metido en un trabajo y estoy haciendo muchas cosas, en esa misma medida estoy demostrando que soy capaz. Y me empiezo a sentir competente. Entonces estoy reafirmando esta parte de mi propia naturaleza, donde estoy contrarrestando este gran temor que traemos todos los seres humanos por nacimiento, y que incluso algunos autores dicen que se nos que es como una impronta, se nos imprime al momento del nacimiento, ¿no? Esta sensación entonces de yo estar activo haciendo muchas cosas y metido en muchas actividades, pues lo que hace es que inconscientemente me está reforzando de una manera constante que
soy competente, que yo puedo enfrentar cosas, que yo soy capaz de resolver en mi vida, y entonces esto me genera una sensación incluso hasta de poder personal, ¿no? No de poder en el sentido de los políticos, pero sí de poder personal. Hay otros factores, como puede ser esta disciplina que aprendemos desde casa, donde normalmente nuestros papás, es más común en los papás que en las mamás, pero normalmente los papás tienden a ser mucho más exigentes con los hijos en cuanto a la disciplina, y nos piden que si nos comprometemos a algo, lo hagamos bien, que no dejemos las cosas a media, que estemos comprometidos realmente con las actividades. Y entonces todo esto que traemos desde muy niños, desde muy pequeños, lo hacemos nuestro, llega a formar parte de nuestros valores, y al hacer así, pues vamos al trabajo, y en el trabajo pues volvemos a revivir estos factores de tipo familiar, ¿no? Se me viene también un escenario, por ejemplo, como cuando alguien está pasando por una etapa dolorosa, no sé, a lo mejor la pérdida de un ser querido, o a lo mejor termina una relación, etcétera. Entonces ve también en el trabajo una especie de refugio, ¿no? O sea, si bien puede ser en cierta forma muy positivo el tener una terapia ocupacional, porque no estás dándole vueltas a tu problema todo el tiempo, pero también hasta qué grado es me saturo para entonces no pensar en lo otro, y pareciera que entonces ya nos volcamos, como bien decía el artículo de Martina al inicio, solamente a vivir para el trabajo, ¿no? Y entonces pareciera que me desentiendo de esa realidad, lejos a lo mejor de tomar alguna bebida alcohólica o algún estupefaciente o qué sé yo. O sea, dices, bueno, pues con esto entonces soluciono, y entonces mientras más lleno estoy, me implica estar desde muy temprana hora en la mañana y hasta muy noche trabajando en algo, y entonces llego tan cansado que nada más después duermo, y entonces mi preocupación aparentemente está desaparecida, pero inconscientemente sigue ahí. Claro, y coincido absolutamente con lo que dice Silvia. Es un mecanismo que nos permite alejarnos de las situaciones dolorosas. Incluso cuando un matrimonio no anda funcionando muy bien, generalmente alguien de la pareja, si no es que los dos, pues tienden a pasarse más horas en el trabajo, ¿no? Y el trabajo es una muy buena excusa para no estar en casa y no estar enfrentando conflictos y problemas, ¿no? Lo mismo sucede, aunque de una forma inconsciente, y yo no me atrevería a juzgar a las personas por hacer esto, porque es generalmente inconsciente, cuando hay algún hijo que requiere una atención especial en casa, normalmente alguno de los padres, con además la justificación totalmente válida de que necesitan recursos económicos para atender esa situación, generalmente se ausenta del hogar y se ausenta mucho tiempo. Entonces este tipo de cuestiones sí, precisamente distraen la mente, nos ponen en un contexto donde quizá lo que en una parte nos hace sentir dolor, al dedicarle más tiempo al trabajo, ahí nos empezamos a sentir mucho más competentes, más realizados, y pues con la adrenalina, el entusiasmo, el sentirme que estoy cumpliendo, que estoy pudiendo crecer, que me desarrollo. Entonces muchas veces por ahí puedo también caminar, ¿no? Fernando, ¿cómo saber, precisamente para aquellas personas que nos están escuchando, ya sea porque, como en un principio decía Martín, están haciendo también un ejercicio autorreflexivo, o bien conocemos a alguien, cuál sería a lo mejor esa especie de recomendaciones o de autodiagnóstico que uno pudiera revisar para saber precisamente lo que preguntábamos en un inicio, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? O sea, a ver, ¿en dónde todavía estoy dentro de lo aceptable, un rango normal? Claro. ¿Y en qué momento esto empieza a ser incluso, pues de cierta forma, enfermizo? Claro. Hermosa pregunta. No hay una línea clara así, porque es una situación de cada persona en su propio contexto. ¿A qué me refiero? Si yo en mi contexto, cuando regreso a casa, echo de menos el trabajo, llego a casa y no tengo forma de convivir y no tengo forma de contactar con mi familia, ahí ya estoy perdiendo algo. Es una reflexión personal que yo tengo que hacer, un tomar conciencia que yo tengo que tener de que cuando yo regreso a casa, ¿cómo están las cosas? Y no solamente puede ser el trabajo, puede ser que de ahí me voy al gimnasio y de ahí me voy a jugar con los amigos y de ahí y regreso a casa y no hay contacto, no tengo forma de estar en el hogar. La otra, si no estoy casado, no tengo una familia, bueno, pues a lo mejor regreso a casa y no tengo forma de estar solo. Y necesito forzosamente hacer algo, estar con alguien o tener algún tipo de actividad. Y si yo empiezo a descubrirme que estoy en alguna de estas situaciones, bueno,
tengo que reflexionar si no es lo que me está pasando, es que me estoy vaciando interiormente. Un autor que falleció ya hace algunas décadas, pero que hizo un trabajo extraordinario, que fue Viktor Frankl. Él hablaba de estas neurosis que él llamaba del espíritu, de este vaciamiento de la persona. Él hablaba de neurosis noógenas, usaba ese concepto, para describir precisamente este vaciamiento de la persona, que de repente se puede meter en una serie de actividades que lo envuelven, lo absorben, pero entonces no lo enriquecen desde dentro. Y cuando yo estoy en un trabajo y siento que me estoy empobreciendo como persona, como ser humano, en lo educativo, en lo familiar, en lo social, algo ya está ahí. Y el único que se puede dar cuenta soy yo. Por eso es tan importante esta toma de conciencia y pensar cuando estoy con otros qué me está sucediendo, ¿no? Perfecto. Pues justo hacia la recta final vamos a hacer la última pausa para que en el último bloque también, pues Martín tiene ya seguramente alguna cuestión pensada para preguntarte y que podamos también ayudar a nuestro auditorio para esta reflexión de cierre que después continúa con pues la vida cotidiana. Hacemos entonces la pausa y volvemos a Cambio de Época, diálogo sobre educación. NutriTips informa. ¿Sabes qué es la anorexia? Es un trastorno de la conducta alimenticia en la cual se pierde peso por dejar de comer, ya que se tiene temor al aumento de peso. Las personas que la padecen comienzan con dejar de comer de la ingesta de alimentos y posteriormente con ayunos. Pueden llegar a tener otras conductas como uso de laxantes, vómitos o exceso de ejercicio. Se sabe que quien la padece tiene una percepción errónea de su cuerpo y por lo mismo pueden llegar a perder hasta un 50% de su peso. Para su tratamiento es necesaria la intervención de un psicólogo, un doctor y por supuesto un nutriólogo. Recuerda, no hay mejor inversión que una buena alimentación. NutriTips informa. Para tener un buen cuidado de tus alimentos en el hogar es necesario que, cuando quieras desinfectar tus verduras o frutas, primero límpialas bajo el chorro de agua, después remójalas en algún desinfectante como es el bicarbonato, pon una cucharada por 1 litro de agua o bien con cloro, que son 5 gotas por litro de agua. Cuando quieras hervir tus verduras, pon a hervir agua y cuando esté burbujeando, coloca las verduras desinfectadas y déjalas por periodos cortos de tiempo. No más de 5 minutos para que no pierdan sus propiedades. Es importante mantener las superficies de la cocina limpias. Para esto, puedes utilizar bicarbonato y limón o detergentes especializados para cada superficie. Recuerda, no hay mejor inversión que una buena alimentación. Unidad de Estudiambre presenta un espacio cultural. Museo Regional de la Revolución Mexicana, Casa de los Hermanos Cerdán. Ubicado en el centro histórico de la ciudad de Puebla, fue la casa que habitó la familia Cerdán a la Triste, familia que perteneció al movimiento antirreeleccionista, el cual desató la Revolución Mexicana. Este museo conserva la casa de la familia Cerdán a la Triste, con los muebles y espacios originales sin alterarlos. Visita el Museo Regional de la Revolución Mexicana, Casa de los Hermanos Cerdán, y conoce la historia a través de Puebla. Pues estamos de regreso en Cambio de Época, ya en nuestro último bloque, se nos fue el tiempo y como siempre prometemos, pues hay que continuar la charla en otro programa con Fernando Cepeda, mientras tengamos la oportunidad de que esté aquí con nosotros en UPAEP. Con todo eso. Me gustaría, como decía Silvia, pues ir como aterrizando hacia el ámbito educativo, digamos, cómo
tú también tienes experiencia como profesor universitario, ¿cómo ir como formando? Nos escucha también profesores de otros niveles, desde primaria, preescolar, ¿cómo ir formando desde pequeños a los niños en este sano hábito de una autodisciplina que los lleva a construir un proyecto de vida que los haga autotrascenderse, pero tratando de vigilar siempre este riesgo, ¿no?, que en el que estamos, de que te va absorbiendo el trabajo, te vas autoexplotando y vas perdiendo ya el contacto con otras realidades de tu propia existencia, o te vas vaciando, como decías, citando a Frank. Claro, sí, quizás suene un poco trillado, pero la solución está en el equilibrio, en el balance, ¿no? Estaba revisando por ahí una investigación relativamente reciente donde algún autor trata de hacer una definición de lo que es bienestar, y este autor decía, es que el bienestar es el punto de equilibrio, más que de dar variables, y eso es el punto de equilibrio es que se establece cuando los retos que tiene que enfrentar una persona en su vida están equilibrados con los recursos que esa persona tiene, con todo su bagaje de recursos. Entonces me quedo pensando, bueno, ¿cómo puede la educación apoyar en esto? Precisamente en ayudar a las personas a tener recursos, pero en todos los ámbitos. No nada más una educación que me prepare para ser un buen empresario o un buen trabajador, un buen empleado, sino una educación que me puede ayudar a ser un buen ciudadano, un buen padre de familia, un buen esposo, porque a veces hablamos de nada más del padre de familia, pero no del esposo o la esposa, también en ese sentido, una educación que me vaya permitiendo tener un impacto en mi comunidad mucho más sólido, que me ayude también en la parte física, mantener un estado de salud, etcétera, etcétera. Si trabajáramos en los ambientes educativos, obviamente al nivel de los estudiantes, ¿no? Si son niños de primaria, preprimaria o jóvenes universitarios de posgrado, lo que sea, si podemos trabajar e incluir en nuestros programas este enfoque integral, creo que estamos ayudando mucho, porque la sociedad se ha vuelto tan determinante en lo económico que a veces solamente creemos que hay que preparar a la gente para que pueda tener una profesión, y entonces nada más todo la parte económica. Si logramos la educación integral, creo que podremos ayudar a que no se padezca por no saber qué hacer y no tener vida más allá del espacio laboral. En este sentido, Fernando, también me haces pensar en el rol precisamente de que desempeñan también los padres, pero también los educadores, ¿no? En función del equilibrio. A veces también como padre de familia, quizá en este anhelo de que el hijo pueda ser mejor y superarse, etcétera, pues lo saturan de actividades, ¿no? Y entonces no solamente la escuela, sino que ahora te meto al fútbol y te meto a piano y te meto a dibujo y entonces te empiezo a saturar, y el rato entre esa diversidad pues no se puede ni con lo uno ni con lo otro, o a lo mejor hay incluso actividades que no le gustan. Entonces un tanto ayudarlo a que vaya descubriendo hacia cuáles sí, en cuáles puede canalizar esos potenciales que ya tiene. Y lo mismo pasaría por ejemplo, en otros niveles, ¿no? Pensando en el universitario, a lo mejor como profesor recomiendas y les dices, miren, va a haber este congreso y va a haber esta conferencia y hay este diplomado y este taller. Yo creo que también hay parte en lo que nos ayudaría a educar en este rubro que hemos tocado el día de hoy, es también a saber decir no. Claro. O sea, hay momentos en que todo se te antoja, pero dices, a ver, hasta dónde mis fuerzas realmente me van a dar por cansancio, por tiempos, por las otras actividades que tengo que atender, y entonces a lo mejor esto lo destino para otro momento, ¿no? O qué va ahorita acorde a los propósitos que yo estoy persiguiendo, ¿no? Porque si no, entonces también nos empezamos a saturar y finalmente tampoco eres pleno. Claro. Porque te frustras y después, como dice el dicho, que el que a dos amos sirve, también con uno de ellos queda mal. Claro. Yo identifico que son al menos 3 habilidades que tengo que tener para poder trabajar en esto, que coincido totalmente contigo. Mi habilidad para definir objetivos y metas. Porque en la medida en que yo tengo objetivos y metas claros, evito andarme disperso en 50,000 cosas, ¿no? Entonces ya sé que tengo que mi vida la quiero encaminar para cierto lado, entonces me enfoco mucho más por esa parte. Y eso me va a centrar, no me va a tener todo disperso. Una segunda es lo que tú mencionabas, la posibilidad de aprender a decir no. Hay cosas donde yo definitivamente no tengo por qué involucrarme, no por nada malo, simple y sencillamente pues porque no está en mis objetivos, en mi plan de vida, entonces pues no tendría yo por qué estar metido. Y la tercera es aprender a priorizar. Si yo puedo establecer prioridades en mi vida, con eso puedo yo
tomar decisiones más acertadas y más asertivas acerca de cuáles son las actividades en las que quiero estar involucrado y en cuáles no. Correcto. Pues sí, porque creo yo también que esto es un llamado, lo que tú decías de la formación integral, pues a directores escolares, a profesores. Creo que de alguna manera las escuelas también de pronto en esta competencia están cayendo ya en esta presión, ¿no? De preparar gente para el mercado, y entonces tienen que hacer, lo digo por experiencia personal, mi hija menor está en bachillerato y de pronto lo hemos platicado y ella manifiesta como ya estar viviendo como una presión desde el bachillerato, decir, a ver, es que tienes que construir habilidades en esto, porque para poder acceder a una universidad, para poder tener una beca, para poder después esto, lo otro. Entonces, como desde cada vez más pequeños, como que se meten, porque el contexto los va metiendo en esta dinámica, y a veces las escuelas estamos contribuyendo, ¿no? Las universidades a esta saturación, en lugar de esta parte de centrarlos, ¿no? De cuál es mi meta y por dónde tienen que ir mis actividades para llegar a esa meta. Y la educación creo que tiene la maravillosa oportunidad y tiene todos los recursos para hacer que los muchachos, los niños, puedan trabajar en su felicidad, pero entendiendo, o sea, finalmente el éxito no es lo más importante en la vida. Lo más importante es ser feliz, pero el camino para ser feliz no es una postura egoísta, donde solamente yo me veo a mí mismo, sino el camino para ser feliz está en buscar en qué actividades puedo yo tener una vida trascendente, porque ya está más que demostrado por muchos estudios en psicología, en la medida en que yo puedo empezar a trabajar por el beneficio mío y de otros, cuando logro conjuntar esto, y que esto me hace una vida trascendente, en ese momento mi vida es más fácil que sea feliz. Si las escuelas pudieran trabajar en este enfoque, que, insisto, es integral, de ayudar a los muchachos, a los niños, a buscar la felicidad, siendo o haciendo cosas trascendentes, creo que de esta manera podemos avanzar y evitar muchos problemas. Y por otra parte, creo que también queda abierta entonces la invitación a que aquellos que ya también son adultos o incluso adultos mayores, si en su momento no se habían dado estas oportunidades, pues ahora es un buen momento para reflexionar y decir, a ver, ¿en qué me considero bueno o acerca de qué me gustaría aprender? Y ahora puedo destinarle un tiempo, ¿no? Ya sea los que nos encontramos trabajando actualmente y ya tenemos a lo mejor más tablas en nuestro trabajo, bueno, buscar un espacio, ya sea de algo de aprender o de alguna habilidad que quiera yo compartir, y entonces puedo tener esa actividad recreativa, como bien decíamos, que puede ser de convivencia, simplemente por salir o por practicar también ese deporte o esa habilidad artística que tengo, o la otra, las personas que están ya también en el periodo de retiro, en estar a lo mejor algunos por enfermedad, otros quizá no tanto, pero que si ya disfrutan de un tiempo adicional, pues también buscar pues esa actividad que los ayude también a satisfacer ese espacio que al final de cuentas los va a llevar a esa plenitud y a esa integridad como seres humanos, ¿no? De la que nos has estado hablando. Sí, claro, finalmente no hay una edad para buscar esta integralidad en mi desarrollo, ¿no? Siempre estaré en desarrollo, y en la medida en que yo trabaje porque sea integral, creo que voy a evitar estos problemas. Qué rica plática, Fernando Martín. Sí. Como comentábamos en el último corte, pues aprovechando también tu estancia a lo largo de varios meses en UPAEP, tenemos que invitarte de vuelta. Muchas gracias. Quizá el tema de cómo prepararse para el retiro también es importante, ¿verdad? Sí. A lo mejor podríamos abordarlo en algún programa posterior. Y que a veces, como lo pensamos tan lejano, lo dejamos hasta el final de la lista, cuando también es con importante. Su debida mesura, para tampoco angustiarse, hay que ir pensando en ello. Ya lo apuntaremos entonces en la lista. Claro, Fernando, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues gracias, Fernando, gracias, Silvia. Este fue Cambio de Época, Diálogo sobre Educación. Pueden ustedes escuchar nuevamente el programa en el canal de YouTube de U-Radio UPAEP y buscarnos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook como U-Radio UPAEP. Nos escuchamos la próxima semana.